La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 4 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos saludando a Arequipa, Radio San Martín, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba y Puerto Maldonado nos escucha a través de Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se unen a las emisoras dominicas Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública y AM Tagua que nos pone en todo el Perú. Rosa María Palacios está llegando, en breves minutos estará con nosotros y mientras tanto nosotros les vamos a compartir los principales titulares de las portadas de los periódicos. Perú 21, ¿qué nos dice? Trae la foto del señor Castillo, el profesor Castillo, y dice: la mano que mece la huelga. El Movadef mueve los hilos para la paralización docente. Maestros que acaten la protesta serán reemplazados al tercer día, advierte el ministro de Educación. También trae otras notas respecto al deporte. Ante Francia, Guerrero iría desde el arranque. Nuevo presidente Duque venció en Colombia. Pocos voluntarios, solo el 1% de los peruanos dona sangre. El diario La República, ¿qué es lo que nos trae el diario La República en carátula, en portada? Dice: ordenan etiquetar con octógonos los alimentos. Ahora los productos deben reducir excesos de grasa y niveles de azúcares y sodio. A pesar de tener la ley implementada, el Congreso pretende modificarla. Y han puesto aquí los octógonos: alto al azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías. En otras notas trae también sobre el jefe de seguridad del Congreso. Dice: tiene en su entorno a cúpula militar cercana a Fujimori. Se suman a agravios hechos por Walter Gibaja. En política también, el diario La República nos presenta hoy día: bancadas evalúan no acompañar más a Fuerza Popular en la mesa directiva. También en política dicen: alertan que Congreso pretende interferir en licenciamiento de universidades. También en otras notas, Sociedad dice: ministro anuncia que reemplazarán a maestros que inician huelga hoy. Y en noticias internacionales, en Colombia, Iván Duque gana elección y la derecha uribista vuelve al poder. Y también trae una foto de México que gana pues Alemania, y México enloquece. Son las principales portadas titulares del diario La República. Rosa María, muy buenos días. Y muy fríos días. El mío está con frazada, miren, acá está lo que dice: qué bárbaro, Dios mío. Es que hace un frío hoy día así en Lima, y además no solamente frío, sino que está oscuro y está todo empapado. Entonces no se puede correr un poquito, nada, porque te pegas una patinada. Sí, amaneció todo mojado. Todo mojado, qué bárbaro. Esta ciudad está empapada. Estamos respirando agua así como pescados, así. ¿No? Es complicadísimo salir hoy, qué bárbaro. Eso sí, si usted no tiene que salir hoy día en la mañana, quédese en su casa hasta más tardecito escuchando Radio Santa Rosa, la verdad. ¿Para qué va a salir? Quédese ahí nomás donde está, porque la verdad es que hace mucho frío para esta ciudad, ¿no? Para otras ciudades, de repente no. Pero para esta, sí, la verdad que para nosotros que somos tan acostumbrados a otros climas más templados, así es. Esto está bastante helado. Difícil trabajar cuando está todo helado, ¿no? Complicado. Y rico quedarse el sábado en la cama viendo el partido de Perú y Dinamarca bien tapadito, ¿no? Bien tapadito. No te pongas triste, Laila. Mira, son 3 partidos, ¿ya? Todavía faltan 2. Pero no era pues como dice el dicho, no hay rival chico, ¿no? Así es. Y Perú tampoco lo fue, ¿eh? Fue un partido bien parejo.
bien partido parejo. parejo y luchado y peleado hasta el final. Así es. Y miren, un penal se lo pierde cualquiera. A ver, todos los que rajan los quiero ver yo ahí pateando un penal en un mundial. Es bien difícil, ¿no? No es tan facilísimo, ¿no? Si lo hizo mal, bueno, pues ya. Eso fue ahí, eso fue el sábado. Ya, ahora hay que pensar en el partido del jueves. En el jueves, Punto. Listo, claro. se acabó. O sea, así es el fútbol. Jugaste mal un día, bueno, al día siguiente tienes que ver qué hiciste mal, corregirlo y salir adelante. Si no, te quedas en el pasado y no avanzas, pues, ¿no? Y eso creo que el director técnico, o sea, el entrenador lo tiene muy claro, de una conferencia muy calmada, muy clara, sobre lo que se podía hacer, sobre lo que no se podía hacer. Además, hasta ahora viene siendo un mundial pues de sorpresas, ¿no? Que México le gane a Alemania, eso sí es sorpresa. Ahora, Alemania es un equipo que siempre juega aburrido, sobre todo en la primera ronda. Como ya se sabe, campeones son como que no se gastan, como saben que van a llegar hasta el último partido y son 8, entonces despacito, ¿no? Entonces, oye, nunca dan un buen espectáculo hasta la final, ¿ya? Entonces, por sobraditos, los mexicanos le metieron su gol, como es. Fiesta en México, fiesta Pero en imagínate, México. pues, es como si nosotros le ganáramos a Francia, pues. O sea, es ganar una potencia. Y de ahí lo de Brasil, que tampoco tiene explicación. Cuando todo el mundo esperaba pues que Brasil es uno de los favoritos del Mundial, ¿no? Arrasara con Suiza, no pudo. Y así las cosas que van sorprendiendo, ¿no? Interesante. Pero en fin, estamos en medio de un Mundial, ¿no? La gente está contenta porque ve fútbol todo el día, pero lo único malo es que ve fútbol helado, ¿no? Tienes que meterte dentro de la cama, pues. ¿A quién le va a provocar tomarse una chelita helada pues, a las 9 de la mañana con este frío? No hay lugar para eso, la verdad. Acá Naila tiene un sombrero de lana que dice churín, que no sé lo helada que está la pobre. Bueno, y en el mundo real, en el otro mundo, acá, en la realidad peruana, pues hemos tenido varias noticias importantes desde que nos vimos el viernes. Así es. La primera, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la supervisión de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta. Va a venir ahora Carlos Rivera para que les explique con detalle de qué se trata. Para la mayoría es un poco confuso lo que ha querido decir la Corte, y en eso sí deberíamos criticarla un poco porque hay que ser lo más claro posible, ¿no? La Corte en sus considerandos sí critica y cuestiona severamente el indulto a Alberto Fujimori y señala que, bueno, que no se ha cumplido con el deber establecido por la Corte de juzgar y en su caso condenar, investigar, conocer la verdad, juzgar y de ser el caso condenar, y al no cumplirse ese deber, y se está refiriendo justamente a la condena incumplida, pues no se ha dado por cumplimiento al íntegro de la sentencia. Además aprovecha para, en la parte resolutiva, colocar algunas disposiciones sobre obligaciones del Estado peruano respecto a pago de intereses, respecto al monumento que tenía que hacerse, respecto a varias cosas simbólicas además que no se han realizado. Y en cuanto a Fujimori, lo que le está diciendo la jurisdicción nacional, es decir, el Tribunal Constitucional, es que el tribunal tiene que resolver. Si no resuelve hasta octubre, ahí la Corte ingresa. Pero ya adelantó en sus considerandos cuál es su opinión de este indulto. Entonces, hay un peso enorme sobre el Tribunal Constitucional que puede echarse para atrás. También puede el presidente de la República, el actual, declarar nulo el indulto y se acabó el problema. No creo que lo haga. No creo que lo haga, yo tampoco. Pero si lo hace, estaría cumpliendo también con lo que dice la Corte. La Corte dice que el indulto está mal. Que hay que revisarlo, ¿verdad? Así es, y hay que hacer todo el proceso, primero Poder Judicial y después Tribunal Constitucional. Exactamente. Pero que ellos sí tienen, o sea, lo que dice la Corte es, nosotros tenemos competencia para pronunciarnos sobre esto, ¿ah? No es como dice el abogado del señor Fujimori, que la Corte ha aceptado que no tiene ninguna competencia. Al revés, lo primero Claro. que dice, los primeros considerando, por eso te digo, como no es clara, se presta a cosas como Carlos Raffo diciendo Fujimori ganó, ¿no? O la foto de Keiko Fujimori corriendo Con su papá. con su papá, que el papá parece más un rehén que ahí parece más prisionero de la hija, ¿no? O sea, diciendo cosas que son absurdas, ¿no? Juntos en el camino de mantener su libertad. Es que
no la van a mantener porque la Corte Interamericana le ha dado hasta octubre al Tribunal Constitucional, o sea, pues, a la justicia interna para que se pronuncie sobre este caso. Hasta el 29 de octubre ha dado Sí, plazo. con fecha. Sí, con fecha. O sea, tienen el tiempo medido para solucionar internamente el problema. Así es, o sea, si tú te pones a pensar bueno, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses. Ujú. Y un poquito más, tal vez, ya, 5 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más probable es que para octubre Alberto Fujimori regrese a la cárcel para noviembre. Vamos a ver qué nos dice Carlos Rivera, pero esa ha sido una noticia bien importante este fin de semana que ha pasado un poco desapercibida, ¿no? Así es. Ahora, lo que pasa es que la Corte no ha dicho nulo el indulto, no, ha dicho que lo declare nulo la jurisdicción interna. Si la jurisdicción interna no va a hacer nada, nosotros vamos a hacer. Pero primero que lo declare nulo la jurisdicción interna. Eso es lo que ha dicho. Está como Ahora, lo que pasa es respetando el que proceso. las 37 páginas son a veces pesadas de leer para todos ustedes, porque hace un recuento de todos los hechos que ya conocemos, ¿no? Entonces hace un recuento, hasta que llegas a los párrafos que sí te interesan, ¿ya? Y son los que dicen efectivamente que no hay pues acá un debido proceso en cuanto al tema del indulto y que efectivamente había una negociación, por lo menos relata que la hubo. Vamos a una pausa, nos indican que regresamos ya con el experto, con Carlos Rivera, que debe estar por llegar. Estamos todos atrasados por el tema de la lluvia, debe estar por llegar, porque hay mucho que conversar sobre este tema y sobre los detalles y sobre las formas en las que se desempeña la Corte Interamericana. No son las formas de cualquier corte del mundo. Hay algunas reglas que hay que respetar. Entonces vamos a ver qué nos puede decir él sobre qué esperar en las próximas semanas y meses y qué esperan las víctimas también, ¿no? Las víctimas se pronunciaron el mismo día Sí. que se conoció la... y ellas hubieran querido una resolución más rápida. Claro. Eso está clarísimo, ¿no? Pero no descartan que a través de esta vía también se pueda hacer justicia, ¿no? En el camino a diciembre va a ser un año que está libre, o sea que, ¿no? Y el documento especifica eso, ¿no? Que las víctimas alcancen justicia. Exactamente. Y la primera resolución, la primera conclusión de la resolución es que el Perú no ha cumplido. Ujú. Lo que está diciendo, el Perú no ha cumplido con los deberes impuestos en la sentencia de obtener verdad, justicia y sanción. No ha cumplido con eso. Así de claro. Entonces no ha cumplido, ¿por qué? Porque tiene una persona indultada. Bueno, vamos a esperar vamos a la pausa, estamos esperando que llegue Carlos Rivera y después vamos a seguirle contando a ustedes otras noticias que han pasado durante el fin de semana. Interesantes. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 18 minutos. Estamos a través de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras dominicas del Perú. Rosa María. Bueno, vamos a ver aquí algunos puntos sobre el caso Fujimori que son interesantes. Esta es la respuesta de la Coordinadora de Derechos Humanos que explica la resolución sobre Alberto Fujimori en 5 puntos. Y lo que dice acá es, obviamente lo que ya sabemos, que esto es una resolución de supervisión del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta por parte del Estado. ¿No es cierto? Esto es, obviamente, esas sentencias son un precedente para todo el continente. Y todo lo que tenga que ver con la supervisión de su cumplimiento también lo es. Muy bien, en resumen, ¿qué dice la sentencia, según la coordinadora? 1. Señala que la reducción de las penas a sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos colisiona con el deber estatal de sancionar estos delitos, así como el derecho a la justicia para las víctimas y sus familiares. Entre comillas, párrafo 30. La ejecución de la pena también forma parte de dicha obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar, y que durante la misma no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad. Asimismo, la ejecución de las sentencias es parte integrante del acceso a la justicia de las víctimas. Sigue en el párrafo 56. En casos de graves violaciones a los derechos humanos, en que mediante un proceso penal se fijó una pena proporcional a los bienes jurídicos afectados, el posterior perdón de la misma
por una decisión del presidente de la República conlleva a una mayor afectación del derecho al acceso a la justicia de las víctimas. 2. Explicita que en caso la persona sentenciada por graves violaciones de los derechos humanos tenga problemas de salud, se deben tomar medidas que garanticen su atención médica adecuada sin restringir el derecho a la justicia para las víctimas. Comillas, dependiendo de factores como situación de salud, riesgo de vida, condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente, ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico, corresponde al Estado valorar proporcionalmente cuál es la medida de carácter administrativo o figura jurídica que permita proteger la vida y la integridad del condenado, siempre que la misma se otorgue debidamente y siguiendo un fin legítimo, que no signifique únicamente dejar de asegurar la ejecución de la pena. Eso es el párrafo 52. Y el párrafo 53. En casos de graves violaciones de derechos humanos, dicha medida o figura jurídica debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante. Se refiere a la atención médica fuera del penal. 3. Determina la Corte que la posible extinción de una pena por graves violaciones a los derechos humanos debe tener en cuenta otros criterios además de la salud de la persona condenada, como su conducta, el reconocimiento de la gravedad de sus delitos y los efectos sobre las víctimas y sus familiares. Comillas, esto está en el párrafo 57. Resulta necesario que además de la situación de salud del condenado, se tomen en cuenta otros factores y criterios, tales como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de la libertad, que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, que la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación, y los efectos que su liberación anticipada tendrían a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares. 4. Reitera que el Estado peruano no ha dado cumplimiento pleno, es lo que les decía, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los casos Barrios Altos y La Cantuta en materia de reparaciones, tanto civiles como en educación y simbólicas, búsqueda de desaparecidos, acciones educativas a funcionarios públicos, entre otras. Brinda la oportunidad al Estado peruano de revisar en el Tribunal Constitucional el indulto otorgado a Alberto Fujimori y le ordena informar al respecto a más tardar el 29 de octubre. No obstante, esta Corte, entre comillas, identifica que existen serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho peruano para otorgar dicho indulto por razones humanitarias, como la objetividad de la Junta Médica, la carencia de motivación de vida y el contexto en la que se concretó. ¿Qué tal? Está bien claro ahí. Está clarísimo. Los pasos que anuncia la coordinadora es que las víctimas de Alberto Fujimori, junto a sus abogados, van a presentar en las próximas semanas el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional. De frente. O sea, lo que les está diciendo es, no nos vamos a pronunciar ahora, pero no se pueden dar medidas que exoneren de responsabilidad a una persona sentenciada únicamente por salud, para empezar. Y tendrían que ser, si fueran por salud, realmente severas y críticas. En el tema de salud todavía hay confusión. No, y además la Corte dice, y tenemos serias dudas de que se hayan cumplido los requisitos de salud. Hay confusión con el indulto porque conversaba con unas personas y me dicen, siempre el tema del cáncer es un tema que está, pero eso ya fue descartado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Vamos a esperar a Carlos Rivera y vamos a hablar de otro tema. Voy a cambiar completamente de tema porque quiero explicar algo que también ha sucedido este viernes y que creo que es necesario conversar. El señor Clayton Galván, sí, congresista de la República, los Avengers, además, fujimorista, pero de Kenji, es que en real ha señalado, ha presentado un proyecto de ley que ya lo va a retirar, ha dicho. Bueno, que le queda, ¿no? Pero de todas maneras es el tipo de amenaza que en el contexto de la ley de medios no es casual, ¿no? Ha presentado un proyecto de ley para que solamente aquellas personas que han estudiado ciencias de la comunicación,
y se han colegiado en el colegio de periodistas puedan ejercer el periodismo. Con lo cual, no sé tú, Abel, pero yo y probablemente miles de los que estamos hoy en medios de comunicación no podríamos trabajar. Nos quitarían el derecho al trabajo, entre otros derechos, ¿no es cierto? Esto merece una reflexión, sí, porque hay muchos estudiantes de ciencias de la comunicación y egresados de ciencias de la comunicación que no consiguen trabajo y que creen que personas de otras profesiones se los quitan. Y que no deberían, ellos deberían tener una especie de coto cerrado donde no entre nadie más, porque ellos no pueden ser médicos y tampoco pueden ser abogados. Y eso merece una explicación. Primero, ya desde el año 1985, para que ustedes vean lo viejo que es, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó claramente que el requisito de colegiación u otros similares eran requisitos que iban directamente contra lo estipulado en la Constitución sobre libertad de expresión. Hemos conocido que en algunas dictaduras, como la de Franco en España, se exigía tener un carnet de prensa para poder ser periodista. Es decir, es una medida administrativa para impedir el ingreso ¿a qué? A poder informar, a poder ejercer la libertad de expresión. Por lo tanto, está prohibida. Está prohibida en nuestra legislación y está prohibida en otras legislaciones, porque nosotros adoptamos como legislación interna las resoluciones de la Corte Interamericana. A mí cuando me avisaron, yo dije, pues eso está prohibido hace años, ¿ya? Bueno, parece que el señor Clayton ignora, no está informado. Pero sí generó un cierto debate con muchos trolls que han trabajado bastante en esto durante el fin de semana, en el ánimo sobre todo de menoscabar las capacidades académicas de los periodistas, que viene en la misma, digamos, orientación que el menoscabo que tienen los congresistas de sus capacidades académicas. Lo que hay que decir es que los periodistas que yo conozco, primero, todos tienen título profesional y la gran mayoría tienen maestrías, cosa que en el Congreso de la República no tenemos. Yo no tengo duda que una persona con primaria incompleta en los Andes peruanos puede ser un gran informador y un gran comunicador si es que ha tenido una buena escuela y ha aprendido con gente que le ha enseñado. Tengo muchas dudas de que un parlamentario pueda ser buen parlamentario con primaria incompleta. No porque tenga primaria incompleta nada más, sino porque es capaz de inventarse un certificado falso, ¿no es cierto?, de primaria y secundaria para decir, mintiendo, que sí la tiene. Entonces, congresistas que no tienen educación completa y que mienten sobre sus, digamos, capacidades académicas, quieren decirle a un conjunto de personas que sí tienen profesión, que tienen maestría, que enseñan en universidades, que no pueden trabajar haciendo prensa. Es francamente ridículo. Están haciendo un papelón. Si el señor Clayton ha decidido retirar la norma, me alegro mucho, pero reitero, va en la misma onda de soltar este tipo de cosas para amedrentar a los periodistas. Y hay que decirlos una y otra vez, a nosotros no nos dan miedo. A mí nunca no me dan miedo ni mis colegas periodistas que trabajan para ellos. Imagínate tú lo que me van a dar miedo de ellos. Entonces, que quede claro, vamos a seguir informando exactamente igual. Exactamente igual. Del mismo modo que vamos a seguir informando en los medios de comunicación que están siendo perseguidos por la dinastía, pues no dinastía, diré, porque se ha apartado su padre, por la heredera Keiko Fujimori. No puedo decir la candidata ganadora porque no lo es. Ella tiene ahí un cargo hereditario y bueno, lo está ejerciendo. Pero el punto es que aprobó una ley para prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados. No me extraña pues que al día siguiente, digamos, suelten este globo de ensayo de una ley para prohibir que los periodistas puedan trabajar sin haber estudiado ciencias de la comunicación, ¿no es cierto?, y sin estar colegiados. Yo estoy colegiada en el Colegio de Abogados de Lima, pero sí les puedo decir con toda tranquilidad y con toda lucidez que cualquier profesional con un poco de curiosidad, de interés y de técnica puede hacer este trabajo, puede hacer el trabajo de periodista, pero ningún periodista puede ser médico porque puede matar a alguien, ¿no es cierto? Y ningún periodista puede ser abogado porque le puede dar un pésimo consejo a su cliente y puede llevar muy mal sus casos y simplemente dejarlo en la ruina porque es un ignorante y no sabe de qué se trata.
En cambio, en el periodismo es mucho más fácil por dos razones. Primero, porque, como reitero, lo que importa es tu capacidad para contar bien una historia, tu capacidad para hablar bien, tu capacidad para escribir bien y tu capacidad para investigar bien y tener la suficiente curiosidad para meterte dentro de una historia y conseguir la información. Si además de eso has estudiado Derecho, si además de eso eres médico, un plus. Así, si además de eso eres economista, si además de eso eres psicólogo, bueno, los que se van a beneficiar son tus oyentes, tus televidentes, tus lectores. No se van a perjudicar en absoluto. Porque si además de tener las habilidades tienes otra carrera, pues vas a hacer mucho bien a la sociedad. Y yo le aconsejo a todos los alumnos de Ciencias de la Comunicación siempre, terminen esta carrera y estudien otra cosa. Humanidades, educación, literatura, geografía, arqueología, lo que quieran, antropología, pero estudien algo más, porque estudiar Ciencias de la Comunicación es estudiar una forma, pero no es estudiar un contenido. Y a la hora de los contenidos es cuando más sufren, ¿cierto? Si no sabes geografía, bueno, hay que ver los papelones que estamos viendo en el Mundial, ¿no? No tienen idea de dónde quedan los sitios ni nada, si no sabes, en fin, historia, si no sabes literatura, si no sabes ciencia política, si no sabes derecho, sobre todo derecho en un país tan judicializado como el nuestro, estás perdido. Y yo sí creo que un mundo donde no hayan otras profesiones incorporadas en el periodismo es un mundo donde el perjudicado va a ser el informado, porque va a recibir información muy superficial y de muy mala calidad. Mientras más rica sea la información, mejor. Es como si mañana le prohibieran pues al doctor Elmer Huerta hacer periodismo científico porque es médico, pues. ¿No? Está prohibido. Increíble. Entonces ya no va a poder explicarle a la gente las enfermedades, nada. No puede explicarle absolutamente nada. Es absurdo. Y obviamente la ley es contra mí, contra Augusto Álvarez, contra Juan Carlos Tafur, contra todos los periodistas que tienen alguna credibilidad, que no han estudiado periodismo, sino que tienen otra carrera, e incluso tenemos maestrías. Muchos periodistas, yo tengo una, por eso puedo enseñar en la universidad. Augusto Álvarez estudió en Harvard. ¿Por qué diría, pucha, si estuvo en Harvard, ¿por qué es periodista? Al revés, ¿no? Para ganar tan poquito, ¿por qué tiene la maestría, una de las maestrías más trancas que hay? ¿Economía? En business, pero la tranca, no la que vas un año, sino la que tienes que dar exámenes. No, o sea, es bien complicado, ¿no? Y Clayton Galván me dice que él básicamente se ha dedicado a las labores de administración. Fue administrador del restaurante turístico La Jungla, ¿ya? Entonces, claro, debe pensar que hay que darle chamba, ¿no es cierto?, a los amigos. Bueno, así no puede funcionar el periodismo. Sería un desastre de conducta. Pero en fin, pausa. Vamos a ver por dónde está Carlos Rivera. Me dijo que ya estaba en camino. Pero... Tenemos más que informar, porque regresamos para hablarles de comida chatarra para la infancia. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María, nuestro invitado está en camino, pero con la lluvia está viendo un poco despacio. No culpes a la noche, ¿no? ¿Estás viendo Luis Miguel? No, acá está ninguno, vea. No culpes a la lluvia. Ustedes no son pues, de la generación de Luis Miguel. No han bailado esas canciones. Pues. Los boleros, nada. No, sí, los boleros fueron un éxito. Los boleros, lindo. Los boleros fueron un exitazo, porque trajo del pasado, conquistó un público nuevo, pero que en realidad era un público viejo, ¿no? Al cual le gustaban los boleros y él los interpretó muy bonito y la verdad que le quedó muy, muy bien. Pero bueno, vamos a nuestro bolerazo, a nuestro tangazo, que es la primera plana de la República, donde se da cuenta de que el Ministerio de Salud por fin hizo una movida más rápida que la del Congreso de la República y estableció ya un sistema de etiquetado para alimentos para la infancia altos en grasas, azúcar, sodio y grasas trans. ¿De qué se trata? Para les hago un resumen rapidito. Hace 5 años, o sea, en mayo del 2013, durante el gobierno de Humala, se aprueba una ley
que lo que dice básicamente, además de promover el deporte, los kioscos saludables, etcétera, es que hay que reducir en los niños el consumo de azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio. ¿Por qué? Porque en el Perú hay un problema de obesidad infantil, un problema que está generando que cada vez más niños tengan diabetes tipo 2 que antes no se encontraba en los niños, solamente en los ancianos, en los viejos, era la diabetes de la vejez. Los niños tenían normalmente la diabetes tipo 1, que es una enfermedad genética con la que se nace, que no tiene nada que ver con la alimentación para que se origine, pero que sí tiene que ver mucho con el cuidado a través de la alimentación. Muy bien. Pero esos niños están pues entrenados, se supone, deberían recibir todas sus dosis de insulina cuando la necesitan, etcétera, etcétera. Bueno, se trata de niños más bien, así como tenemos niños con anemia, tenemos niños obesos, con sobrepeso y obesidad, en proporciones altas, ya estábamos llegando en Lima al 30%. Porque en la mentalidad de la madre peruana, mientras más gordito, más sanito. Y eso no es necesariamente cierto. Es más, pueden haber niños gorditos con anemia, es decir, que están comiendo mal, están comiendo comida de mala calidad. Entonces, mientras que hay una lucha contra la anemia, y ustedes dirán, ¿por qué tanta la lucha contra la anemia? Porque, señora, se lo voy a poner de la forma más fácil. Si a los 5 años su hijito tiene anemia, se va a clase y se queda dormido. Y no va a poder aprender nada, porque no le va a dar el coco para aprender. Entonces usted necesita que ese niño coma, ¿qué? Hierro, hierro, hierro y hierro. ¿Dónde está el hierro? En el bofe y en la carnecita. Ayer veía a la mamá de uno de los futbolistas que le hacía su licuado de bofe cuando era chiquito. Pero es horrible, ya, pero te lo comes. Sangrecita con huevo mezclada es bien rica. Y te puedes llevar a tu lonchera pan con sangrecita con huevo revuelto. Queda buenaza. Bien sazonada, buenaza. Y es cualquier cantidad de hierro. Entonces yo creo que ese combate se puede ganar. Pero el combate contra la obesidad es el niño sedentario, que solamente juega videojuegos, que no quiere hacer deporte, que con las justas tiene sus clases de educación física en el colegio y ya está. Ahora han aumentado las horas, pero antes eran menos. Entonces, ese niño, si tú le das unas galletitas, por ejemplo, ¿no? Que parecen completamente inofensivas, pues un paquetito chiquito. Y ese paquetito chiquito tiene 500 calorías, que es más o menos el 25% de lo que tiene que comer en todo el día. Y come esas galletitas todos los días, lo estás engordando mal, a punta de azúcar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la mamá esté enterada, que el papá esté enterado, que el niño esté enterado, de una forma muy fácil, sobre qué cosa lo engorda más mal y qué cosa le aporta buenas calorías, ¿no es cierto? Entonces, para eso había que crear un sistema de identificación en los alimentos preparados ya, o sea, de la industria alimentaria, para los niños. Un sistema muy, muy sencillo. Chile ha inventado este sistema de unos sellos que son con la forma de un stop, de un pare, de un símbolo de pare, que dicen así: alto en grasa, ya está, alto en azúcar. No tiene porcentajes. Estados Unidos durante años ha trabajado con los porcentajes, ha trabajado con una dieta básica de 2.000 calorías y sobre esa dieta te dice cuántas porciones tienen en base, en etiqueta, y además te dice cuánto de esa porción tiene de sodio para tu dieta básica, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de grasa. ¿Es complicado de entender? Sí, es complicado de entender. Bueno, la ley había salido y la ley decía que había que señalar alto en grasa, alto en sodio, contiene grasas trans, alto en azúcar. Nada más. Entonces, estaban en plena preparación del reglamento en el Ministerio de Salud y se mete por la puerta falsa la Comisión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que ya nada tenía que hacer, porque ya se había aprobado la ley. Reglamentar las normas corresponde al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo, salvo que derogaran la ley de comida saludable, ¿no es cierto?, por presión de la industria alimentaria. Pero bueno, en esa Comisión de Defensa del Consumidor se aprobó este famoso semáforo con el sistema antiguo, con el sistema que te pone una dieta del día, o sea, se presume que usted debe comer 2.000 calorías, muy bien. Este paquete de papitas tiene 500 calorías, tiene el 25% de las calorías que usted tiene que comer en el día. Pero de grasa tiene
no sé, el 100% de la grasa que usted debe comer al día. Pero para leer esa etiqueta, el niño, su mamá y su papá tienen que saber de porcentajes, cosa que, como ustedes comprenderán, no es un conocimiento universal en el Perú. Entonces, mucho más fácil es decirle a una persona que tiene mucho azúcar a decirle a una persona, mira, esto tiene el 35.4% del azúcar diaria que tú necesitas. ¿Ok? Es más complicado. Pero la industria quería el sistema más complicado y presionó por el sistema más complicado. ¿Por qué? ¿Porque quiere que usted esté sano? No, porque quiere que el sistema sea más complicado para que usted no lo entienda. Y se siga comiendo la galletita más dulce del mercado. ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo? Con mejor previsión en esta materia. Están haciendo, por ejemplo, bebidas gaseosas con una cantidad muchísimo menor de azúcar. Muchísimo menor de azúcar. Ya están saliendo. O están haciendo envases más pequeñitos, que ya también los podemos ver en el mercado en Lima. Así es. Envases más chiquititos. En vez de tomarte tu 1,5 litros, te dan una botella de 300 mililitros, que es todo lo que necesitas al día, si es que deseas, si tienes el antojo de tomar algo. Entonces, se están produciendo cambios en la industria muy positivos en todas partes del mundo. Acá también en el Perú, pero sobre todo en otras partes del mundo, envases más pequeños y fórmulas, por ejemplo, las bebidas azucaradas con menos azúcares. Eso es muy positivo. También se están produciendo otros alimentos envasados con menos grasa y con menos sodio. Lo que pasa es que nuestras papilas gustativas han sido educadas para que nos guste la grasa, el sodio y el azúcar. Ahora en invierno, no sé si te pasa que a media mañana necesitas como que comer algo porque tienes las calorías que tú quemas en invierno son mayores a las que quemas en verano. Y necesitas comer más. ¿Tú sabes que a los leones en el Parque de las Leyendas les dan 20% más de ración de carne en invierno? Porque necesitan más calorías, si no se mueren de frío. O sea, no es que les pongas chompa, ¿no? O sea, necesitan más grasita para protegerse. Entonces, tienes que darles un poco más de calorías. Entonces, la discusión es clarísima. En el mundo entero hay una epidemia de obesidad infantil. Tienes que atacarla. Hay que buscar la mejor forma posible. Ahora, claro, la industria local dice, pero solo se ha probado en Chile. Pero ha tenido muchos beneficios. De verdad. Y claro, los colegas chilenos le deben estar contando a los colegas peruanos que han tenido que adaptarse, que han tenido que cambiar sus etiquetas, que han tenido que cambiar sus fórmulas para poder seguir vendiendo, pues si no, no venden. Así es. Me parece que nuestro invitado ha llegado porque escucho movimiento en la tribuna y ya tenemos a nuestro invitado acá. Ya. Hacemos una pequeña pausa. Hacemos pausa para que respire, sí, porque ha venido nadando a través de la lluvia. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya llegó nuestro invitado, el doctor Carlos Rivera. Bueno, muy bien, estamos aquí con Carlos Rivera para que nos explique lo que el viernes parecía un poco caótico. A mí me tocó leer la sentencia en mi teléfono, así que es un poco caótico, me estaba quedando ya virola. 37 páginas. Sí. Claro, los abogados siempre corremos a la parte, primero a la resolución. Sí. Y la resolución decía muchas cosas. Claro, pero cosas que tenían que ver con la supervisión del caso sobre otras personas, reparaciones, pago de intereses, monumentos, qué sé yo. Pero el primer párrafo era lo importante. O sea, el Perú no ha cumplido con las obligaciones de investigar, juzgar y sentenciar en el caso de Barros Altos de la Cantuta. Y tú dices, pero ¿cómo que no? Si ya juzgó a Fujimori, ya juzgó a Montesinos, sí, ya juzgó al Grupo Colina. Lo que te está diciendo es que el indulto hace que no hayas cumplido con ese informe. Exactamente, sí. Así ¿Qué tal? es. Efectivamente, en diciembre, cuando se produce el indulto, lo que nosotros presentamos como pedido de supervisión de cumplimiento es un hecho muy concreto. Se había indultado a una persona que en su momento fue condenada por los crímenes de Barros Altos y la Cantuta como autor mediato, pero entendíamos que ese indulto justamente afectaba esa obligación fundamental del Estado peruano, que es la de investigar, juzgar y sancionar. Entendiendo que cuando la Corte habla de eventualmente sancionar,
significa en el lenguaje de la Corte imponer una sanción proporcional y adecuada, dice la Corte, porque no te dice cuánto tiempo, ¿no? Pero es proporcional y adecuada a la gravedad del hecho cometido. Y por lo tanto, entendíamos de que la sanción a 25 años era justamente proporcional y adecuada, y por lo tanto, tomar una medida para sustraerlo de la ejecución de esa condena significaba un incumplimiento de esa obligación de investigar, juzgar y sancionar. Ahora, por eso es que la Corte, tienes ahí razón, Rosa María, hace un en el primer punto resolutivo, hace una mención muy expresa a que el Perú ha incumplido esa primera obligación. Y el otro asunto es, claro, ya la sustancia de la propia resolución. La resolución es para el esquema de las resoluciones de cumplimiento bastante larga, en realidad. Sí, son 37 páginas, hay que revisarlas adecuadamente. Y claro, nosotros le habíamos solicitado a la Corte que remueva las disposiciones del derecho interno, en buena cuenta que declare la invalidez o carencia de valor jurídico de la resolución de indulto. La Corte se ha tomado conocimiento que lo que hace es disponer que la jurisdicción interna sea la que emita una resolución, ¿no es cierto?, sobre la base de elementos de control de convencionalidad. Pero la Corte, en el conjunto de su resolución, en realidad va tomando una posición lo suficientemente clara como para concluir que la Corte técnicamente repudia el indulto. sí. Porque no solamente dice que la Corte sí puede supervisar, por lo tanto destruye la tesis del Estado de que No había que soporta. volver a Perú para agotar vías internas. La Corte dice, puedo supervisar porque la Convención no lo exige, y además yo he emitido sentencias para los actos de la conducta. Luego la Corte establece cuáles deberían ser los estándares del derecho internacional, y la Corte va avanzando en el sentido de que desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde el derecho penal y desde los parámetros de la legislación interna regional, dice, no hay ninguna posibilidad de amparar medidas de esa naturaleza. Claro. Por lo tanto, eso me parece que es un punto muy importante. El derecho internacional y el extranjero dan cuenta de una prohibición de los indultos. Ahora, dice también que si el señor Fujimori tiene problemas de salud, bueno, que se hagan los arreglos correspondientes Eso me parece para que ser es- atendido. Eso Nada me más. parece que es muy importante. El Entonces, debate que se planteó, no solamente con los abogados del Estado peruano, sino yo diría con el conjunto de abogados que hicieron como que de defensores de oficio del señor Fujimori, el debate central era ese: ¿qué tan importante es el derecho a la vida de una persona versus el derecho al acceso a la justicia? La Corte resuelve esa pregunta fundamental, y además, no solamente en términos de preguntas, sino que le dice al juez peruano, oye, este va a ser un elemento central en la ponderación que tú tienes que realizar. Pero pone por delante no solamente la obligación per se de que, oye, frente a cualquier problema de salud, tú liberas a la persona, como que No, a la no lo primera, dice así. sino que en realidad lo que tú dices, oye, el Estado tiene el deber de garantizar la vida, la integridad y la salud de toda persona condenada, más aún en temas de O grave sea, violación. haz los arreglos para que el señor reciba atención Exactamente, médica. Nada exactamente. más, no dice libéralo. Exactamente, lo señala de una manera, creo, bastante bastante Claro. bien clara, en el sentido de que la obligación del Estado no es liberar porque estás enfermo, sino que en realidad tiene obligaciones que puede cumplir porque el Estado tiene los recursos y los medios y mecanismos suficientes como para atender un problema de salud. Ese me parece que es un tema central en cuanto ya a los estándares, ¿no es cierto?, Claro. que debe, Ahora, dice que debe respetar el claramente Estado. que en algún momento dice que el Perú no ha cumplido con los estándares, con el indulto, digamos, que el indulto es seriamente cuestionable Exactamente, sí. por la forma en la que ha sido dado. Sí, Y eso lo dice. O sea, porque y relata la negociación de Kenji Fujimori con Exactamente, Kuczynski, todo está exactamente. recogido dice, por la forma en la que ha sido otorgado, el indulto es cuestionable. Exactamente. Y la Corte lo que hace es señalar de que se ha roto el principio de proporcionalidad. Cuando plantea en el capítulo 4, me parece, los elementos, los requisitos que se tienen que considerar para evaluar la legalidad o convencionalidad del indulto, la Corte apunta en su primera línea el principio de proporcionalidad. ¿Es proporcional o no una condena de 25 años frente a la gravedad de los hechos cometidos? Y si es proporcional dar una medida de exclusión de la sanción, cuando hay una condena de esta magnitud. La Corte responde a estas dos preguntas y dice que de ninguna manera, ¿no es cierto? De ninguna manera. Lo que hay es
una ruptura de ese principio de proporcionalidad, y la Corte en algún párrafo lo que hace es señalar de que frente a lo que estamos es a un agravio de mayor envergadura frente al derecho al acceso a las víctimas. Por lo tanto, las respuestas fundamentales de lo que fue la audiencia fundamentalmente el 2 de febrero, la Corte lo va resolviendo en el sentido de que está rechazando a la posibilidad de los indultos en general, incluyendo los humanitarios, como una medida de exclusión del cumplimiento Ahora, de la dice que ejecución de las condenas. En el caso de que procediese una medida de este tipo, tendría que examinarse los años de cumplimiento de la sentencia, Sí, sí. la rehabilitación del reo, el pago de la reparación civil, Así es. su acercamiento a las víctimas y el pedido de perdón. El reconocimiento de la gravedad de los delitos. Exactamente. Ahí pone 5 requisitos que me parece que son un agregado al mandato expreso que dice la Corte, en el sentido de que la valoración del juez tiene que partir de un examen de la convencionalidad de la medida, ¿no es cierto? Y le dice, oye, mira, aparte de la convencionalidad, tú tienes que examinar si es que hay estos 5 requisitos que tú has mencionado. Claro. Digamos, Si no los cumple, no. si lo revisamos uno por uno, No, en realidad ninguno ha sido cumplido. en ninguno ha cumplido Fujimori. Claro, no ha pagado la reparación civil, no se ha acercado a las víctimas a pedir perdón, Nunca ha hecho un reconocimiento de, de su que, de culpa, los delitos, ¿no es cierto? nunca ha hecho Siempre ha hecho reconocimiento. una cosa media, Sí. media recontratangencial de los errores cometidos. Claro, pero claro, soy eso, inocente. sí. O sea, ahí la Corte, por lo tanto, termina de establecer no solamente un repudio a la figura del indulto, sino que además termina por establecer un estándar para el juzgador peruano y en realidad yo diría a partir de ese momento para el legislador y el juzgador de toda la región interamericana. Ahora, hasta ahí todo iba muy bien. Sí. ¿Por qué en la parte resolutiva no dice declárese nulo el indulto? Exactamente. Yo ahí coincido contigo, Rosa María. Si uno lee la resolución, parece que es efectivamente un tren que avanza en una dirección Claro. muy coherente, muy consistente. Yo diría que la Corte logra hacer una resolución impecable. Claro. Sí creo que es un tanto contradictoria en cuanto a la disposición final, Claro. ¿no es cierto? Porque no solamente se queda en el tema del derecho internacional, el estándar, los requisitos, sino que además agrega la existencia y la constatación de graves irregularidades en el procedimiento interno. Así es, todo mal. Pues, Pero claro. termina devolviendo el caso a la jurisdicción interna. Ahora, cuando dice la jurisdicción interna, ¿está diciendo Tribunal Constitucional? No, en realidad... Ahí hay una confusión. Sí. En realidad, cuando te habla de jurisdicción interna es el sistema judicial peruano, ¿no es cierto? Ya. Y en algún momento la Corte efectivamente evalúa que podría ser la jurisdicción estrictamente constitucional o la penal, porque evaluamos de que hay 2 posibilidades. Así es. Es el amparo, y el amparo, tú sabes, Rosa María, tiene serios problemas en cuanto a al tiempo. 2 años, por lo menos. Ya han pasado 6 meses, no quisiéramos estar hablando el fines del 2019 y seguimos dando No, vuelta porque al además tema. le han puesto un plazo de octubre de 2010, o sea, de este año. Así es. Y la otra posibilidad en términos judiciales de acción legal es un pedido de control de convencionalidad al propio vocal supremo de instrucción que tiene en sus manos el expediente Fujimori, que esa es otra posibilidad. Nos parece que en cuánto tiempo esa posibilidad es mucho más asequible. Ya, pero y al tribunal no se va. ¿Por qué vía? La única vía que a la que podríamos llegar al TC si es que planteáramos una acción de amparo y perdemos en el Poder Judicial. Claro. Y eso nos habilitaría a llegar, digamos, con una derrota encima al Tribunal Constitucional, pero eso Claro. significaría, supongo que esperar unos 8 o 10 meses por lo menos. 2 años. Yo le digo, mi acción, yo siempre pongo ejemplo, Tu mi acción de acción. amparo, de verdad, este año cumple ahora en noviembre 5 añitos. Bueno, La acción de amparo por concentración de medios cumple 5 años en el Poder Judicial. Rosa María, ese es un ejemplo fatal Claro, de eso es lo cómo pero, los amparos- bueno, pero ese es nuestro Poder Judicial. O sea, Así es. eso es lo que tenemos. de cómo nuestro Poder Judicial No resuelve nada. no resuelve cosas sustanciales. La que tú has mencionado es una cosa Sustancial. fundamental del ejercicio de la libertad de expresión y no está resuelto. El día de hoy debemos reunirnos los abogados y tomar una decisión sobre varios elementos. Uno, primero, tiene que ser el tiempo. Claro. Segundo, la eficacia. Y tercero, el elemento de la cercanía o proximidad de las decisiones del sistema constitucional o del sistema penal respecto de crímenes particularmente complejos en donde se va a discutir Ahora, también hay la un característica del delito. Hay un camino poco probable, pero que también puede ser tomado, que es que el señor Vizcarra declare nulo el indulto. Mira, En base a la resolución. exactamente, o sea, el Ministerio de Justicia ha dicho que va a hacer un análisis serio de la resolución. Ayer el ministro, es cierto, no tuvo mayores claridades sobre Nada. el contenido de la Ni resolución. sobre eso, sino ni lo anterior, ni sobre Exactamente, pero de una lectura seria, la única conclusión que uno puede tener es que el indulto fue
un asunto absolutamente no solo irregular en los procedimientos internos, sino que es contrario al derecho internacional. Es un Y por lo asunto tanto, político y negociado. como tú dices, Vizcarra, digamos, en un acto de sensatez diría, oye, en realidad esto por lo tanto no va, no voy a hacerme una discusión con la Corte Interamericana, Claro. voy a cumplir mis obligaciones internacionales y por lo tanto voy a anular el indulto. Claro. Eso es es política y legalmente posible. Posible, pero no creo porque está supeditado pues Sí. a Keiko Fujimori. Sí, sí. Que si lo hace, Keiko le va a decir, todo el mundo va a creer que yo quiero que mi papá esté en la cárcel de nuevo, lo cual es verdad. Sí. Pero Además se tomó ya una foto con su papá. con su papá luchando por tu libertad. ¿Cuándo luchó por su libertad? Si el que luchó por la libertad es el Una otro. foto bastante falsa, ¿no? Más falsa, el pobrecito tiene una cara de susto, ¿no? Sí, Parece un yo creo que el más sorprendido es Sí, el tiene una el cara- pueblo Fujimori. La foto de él es un pollito mojado, chico, pollito, sáquenme de acá, por favor, por favor, Sí, por que favor. venga Kenji. Claro, que vengan otros porque me está agarrando por el palo. No, no, que no confía en su hija nada, que va a confiar. Pero el tema es, ¿qué hacemos con este plazo de octubre? Eso es lo que yo no entiendo Mira, muy bien. en todo proceso de supervisión de cumplimiento, la Corte suele plantear plazos. Ya. Porque la Corte Que lo que no se cumple. que no necesariamente se cumplen, pero que tampoco en este caso específico significa que ese sea el momento en el que ya tiene que estar resuelto el asunto. Digamos, Ok. difícilmente un tema que tú reenvías a un sistema judicial interno en 4 meses y medio se va a resolver. Lo que la Corte va a esperar al 29 de octubre es que el Estado y los peticionarios, nosotros, le informemos cuáles son los avances. Y Ya. esperamos que para el 29 de octubre, por lo menos, dar Pero ¿qué cuenta de pasa si una ustedes van y decisión. dicen, ustedes van el 29 de octubre y le dicen, señor Corte Interamericana, no hay forma de alcanzar justicia, no hay forma de alcanzar justicia en el Perú. Mira, Hemos tratado, pero no hay en forma. uno de los párrafos que de la propia resolución, la Corte hace una suerte de advertencia en el sentido de que va a estar supervigilando este proceso de cumplimiento. O sea, la Corte, es cierto, ¿para qué nos empuja a un proceso jurisdiccional interno cuando pudo tomar la decisión? Pero en fin, ya la decisión está tomada, hay que cumplirla. Se tiene que iniciar un camino en el sistema judicial, sea penal o constitucional. Al y sobre vocal la instructor. ¿Quién es el vocal instructor de este caso? Mira, en ese momento, te soy sincero, no lo sé, porque normalmente la Suprema cambia eso Claro. cada año. Suele ser el vocal menos antiguo. Ok. Me parece que es el vocal Jorge Castañeda Espinosa. Ya, Me entonces- parece que es él, Entonces se le pide a él que haga un control de convencionalidad. de la convencionalidad. Cuando se refiere a eso, para que entienda la gente, de la Convención Interamericana. Así es. Así es. Es algo, Rosa María, que ha ocurrido en el caso Pativilca. Ajá. En el caso Pativilca, lo que Gloria Cano y APRODE solicita es que la Sala Penal Nacional haga un control de convencionalidad. Y la Sala lo realiza. Ya. Y por eso declara inaplicable el derecho de gracia. Perfecto. O sea, los tribunales internos, y capaz eso es lo que, como si se le llama al ojo de la Corte, en la resolución hablan del caso Crucillá, del caso Así es. Jailili, pero también mencionan el caso Pativilca, sin ser materia de la supervisión. Y la Corte dice, oye, por lo tanto, los tribunales internos están ejerciendo ese control de convencionalidad y por lo tanto se los voy a devolver. Pareciera ser ese un poco el razonamiento, Así es. entendiendo de Esa que sería la vía más rápida, ¿no? en tiempo sí. Si solamente fuese el tema de tiempo, esa tendría que ser la vía. Ahora, Porque ahí a pesar de resuelve, que hay una... ahora, ¿resuelve el vocal instructor y declara nulo el indulto? Podría hacerlo. Así es. Podría Creíble, hacerlo. Hay una vía de apelación, pasa a una sala penal especial de la Corte Suprema, Claro. tampoco sé quiénes son ahora actualmente los integrantes. Y ahí se resuelve. Y ahí se estaría dando por cumplida el principio de pluralidad de instancias Y y, la se justicia. cierra judicialmente el tema. ¿Cuál va a ser la decisión? Veremos eso en su momento. Sí Claro. hay un elemento interesante que es el tipo de contendor, ¿no es cierto? Si fuese una acción de amparo, vamos a litigar con el Estado, porque Claro. tendríamos que demandar al Así es, al al Ejecutivo. Si presentamos el pedido de control de convencionalidad, vamos a litigar con el abogado de Fujimori, porque esa es la Claro, parte, lógico. esa es la parte que corresponde a cada proceso, ¿no? Por lo tanto, la decisión que tomemos el día de hoy me parece que va a marcar un poco la ruta que nos interesa seguir. ¿No se puede hacer las dos cosas? Yo creo que sería no vemos posible que sea las dos cosas, ¿no? Porque Un grupo, nos podríamos un grupo enfrentar. familiares y otro grupo de familiares. En realidad, la actuación de los familiares de Bersotos y la Cantuta se han mantenido unificadas desde el caso Fujimori. No, sí, Dudo claro, pero digamos, por razones tomemos una decisión. estratégicas. Mira, no hemos evaluado esa posibilidad, te soy sincero, ¿no? O sea, podría ser, porque finalmente Se me acaba de ocurrir, se pues, mantiene, claro. Es como que ejercer los derechos de diferentes personas Claro. en dos vías distintas.
legalmente podría ser. Y además, podría ser. Los que pierdan el amparo se pueden ir a la corte. Sí, en realidad eso es legalmente es posible. Claro, no habíamos evaluado de las alternativas que habíamos soltado sobre la mesa el día viernes. Esa no había sido una un grupo de familiares se van por esta vida rápida, consiguen lo que consigan, lo consiguen para todos. Y el otro va por la vida lenta, que de repente efectivamente es muy lenta, pero va a llegar a la corte. Y en la corte, Tribunal Constitucional. Exactamente. Primero y si el tribunal a la corte. Sí. 3 años después, pues llegas. En cambio, si en la primera te dicen que no, te quedas atado de manos. No tienes la segunda. Sí. La segunda ya empieza. Te Sí, puedes claro. llevar las dos a la vez. Sí. Ya, la consulta después se la va a cobrar doctor. ¿Ya? Mentira, pues, pero ¿qué quieren que haga? Ven, por eso es bueno que el periodista haya estudiado otra carrera, además de ciencias de la comunicación, ¿no es cierto? Porque puede decir cosas como las que acabo de decir, ¿no es cierto? Sin decir un disparate, ¿ya? ¿Ven? No tiene nada de malo. Digan al señor Clayton, ¿no es cierto? Que los periodistas que no hemos estudiado ciencias de la comunicación podemos decir cosas interesantes porque hemos estudiado otra carrera. Sin que necesariamente estén colegiados, ¿no? Y menos colegiados. Mira, Sí, yo me sí. colegio en el colegio de abogados, estoy al día en mis cotizaciones, porque mi marido las paga, porque bueno, no había otra forma, pues, ¿no? De ser abogado, pues colegiado, ¿no? Claro, más si quieres litigar no puedes no estar colegiado. Entonces, nunca vivía litigado, salvo en el caso de la concentración de medios, en que informé por primera vez en mi vida ante la corte. Y una vez que tuve que divorciar a una amiga que era abogada y no se había colegiado, me dijo, por favor, fírmame el escrito. Encantada, ¿ya? O sea, sí, alguna vez he firmado algunos escritos, pero de favor, pero nunca he litigado, como digo, salvo cuando informé ante la corte. Y la verdad, le voy a decir una cosa, me encantó. Al final dije, yo debí hacer esto antes. Hace 30 años, José, en el año, yo me colegié, yo terminé la universidad en el año 88, hace 30 años. ¿Ya? Yo debí hacer esto antes, porque la verdad es que no me sale nada mal. No, yo creo que el talante de persona Claro. que tienes, me parece que tu escenario es el litigio. Claro, lo hubiera hecho bastante bien. No, por lo menos de hablar con el juez y de presentar argumentos me gustó. Pero bueno, acá tienen 2 vías, ¿ah? Yo creo que ya hay deudos y familiares, digamos, suficientes. Sí, los casos. Felizmente que así es. Y el grupo se ha mantenido unido durante muchos años, así que así es. Ahora, como digo, yo, si hubiera sido la corte, hubiera zanjado con el asunto. Sí, sin ningún problema. No hubiese sido ni cuestionado ni menos incoherente respecto de los argumentos que utiliza, porque Así va en es. una sola dirección, es muy coherente, muy clara la Corte, creo que sienta un precedente para la región en materia de indultos, pero la conclusión, en el momento de la conclusión, toma un desvío y regresa a Perú. Así es, muy complicado. Bueno, muchísimas gracias, nos tenemos que despedir 9:10, están todos protestando desde provincias, muchas preguntas también, ¿no? Sí, hay preguntas. Mucho salió el tema nuevamente del cáncer famoso de Fujimori. Pero pobrecito tiene cáncer. No tiene cáncer. Bueno, tuvo unas lesiones ulcerosas en la lengua. Eso. Que ahora sí lo podemos acreditar porque el INEM informa, es cierto, por ejemplo, ese es un informe que llega a la comisión de indulto 2 días después de que Fujimori fue indultado. Así es. Ya, ese es un dato ya dice bastante sobre la forma, ¿no? Pero ahí de lo que dan cuenta es de que ha sido atendido anteriormente, ¿no es cierto? Pero en fin, ¿cómo hizo la comisión para tener una conclusión sin contar con un informe médico especializado? En realidad es una cosa. Bueno, es que ellos tenían poderes videntes, veían más allá de lo evidente, con la espada del augurio. Y ponen en las conclusiones como razones para el indulto que el señor tiene cáncer. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir. Hay un montón de noticias más, ¿ah? No hemos hablado de la señora Robinson en el Parlamento, o la advertencia que muchos están haciendo de que el premier Villanueva no va a mover un dedo para derogar la ley Mulder, ¿ah? Ayer le preguntaban al ministro de Justicia y sí, estamos examinando. Era una cosa bien rara, ¿no? Pareciera que el presidente tiene un mayor convencimiento de lo trucho, de lo inconstitucional que su propio ministro. Claro, y su ministro de Justicia, ¿cómo se llaman sus asesores? Bueno, no sé, pero no sabe, el lunes tienen que presentar esta... Bueno, sí, el jefe del gabinete de asesores está mirando. Pues, salió ¿no? del paso, creo, ahí, ¿no? Sí, salió del paso. Tú dices, oye, perdón, aló, alguien tiene que presentar esto, pues, ¿no? Sí.
¿no? Y se supone que el ministro de Justicia es el que tiene que presentar en nombre del Estado y del poder y del presidente de la República esto, pues, es una cosa tremenda, o sea, rarísima, tan rara como la historia del embajador Fortunato Quesada. Ahora, le conté en mis años, que estoy vieja, pues ya. Entonces, ¿qué te puedo decir? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice, ¿no? Quesada fue jefe de protocolo en Palacio de Gobierno muy cercano a Kuczynski durante casi 2 años. Antes de que se vaya Kuczynski, lo mandaron a Israel. Yo creo que esta salida, sobre todo la salida a las 10:10 de la noche del canciller Popolicio, diciendo que lo traían de regreso inmediatamente por faltarle el respeto a la empleada, es demasiado rápida, ¿no? O sea, todo el mundo cancillería. En su cuenta personal de claro, en su cuenta personal de Twitter. Debería ser un comunicado oficial. No. Esto es un ajuste de cuentas. Esto es un ajuste de cuentas de la Cancillería. Así es. Esto es un ajuste de cuentas porque alguien estuvo, no le tocó estar, o porque estuvo mucho rato al lado del presidente cuando no le tocaba estar al lado del presidente, o lo que fuera. Y que le manden 2 personas que lo graben dentro de su casa, porque estas son grabaciones domésticas, te da un claro indicio de cuáles son los métodos hoy en el Estado. Él, un malcriado, por supuesto, un patán. Pero si lo han hecho es porque saben que es un patán. ¿Te das cuenta? Tú vas con una grabadora a sabiendas del que te va a hablar es un patán, pues. Entonces le grabas toditita las patanerías y ya está listo fuera del servicio. Y probablemente lo dejen fuera del servicio diplomático, por patán. Pero lo cierto es que eso no hubiera sucedido jamás, ¿no es cierto?, menos de 2 meses de llegar a Israel, si es que no lo hubieran, como dicen, tendido la camita, ¿no? Para hablar en argot criollo, le tendieron la camita y cayó redondito dentro de la camita. Pero que acá hay un ajuste de cuentas, hay un ajuste de cuentas. Esto no es, además, ¿cómo les explico? La queja de 2 empleados no sale pues en Panorama, ¿se dan cuenta? Sí. No es normal, ¿no? Y No menos, es normal, y menos sí. a dónde, ¿no? En Panorama, ¿no? Popolicio es fujimorista, ha ido al matrimonio de la señora Chacón, es simpatizante del fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces tiene todo el derecho de ser un embajador, pues, hincha del fujimorismo. Provocó un incidente diplomático con la embajada de Francia, o sea, tiene antecedentes, entonces obviamente no le ha gustado este nombramiento que se hizo por Luna antes de que él fuera canciller, entonces lo tiene que revertir a como de lugar. Más bien el señor Luna sí ha sido muy afortunado. A cambio de todo esto lo han nombrado nuestro embajador representante en la UNESCO. A París. Qué rico. Como una perdiz. Qué rico, ¿no? ¿Qué puede decir? Que es lo que pide. Ya. Nos tenemos que Nos vamos, despedir. Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos hasta mañana. Luego. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.